vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a platicar con el doctor en Ciencias Bioquímicas, Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es además vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID en la UNAM. Sí, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Gracias, doctor. ¿Qué dice? ¿Estamos ya al final de la pandemia, de la emergencia o no? Pues si entendemos la pandemia y justamente el fenómeno como una emergencia, probablemente sí ya estamos entrando al final de justamente de esa etapa en la que no había manera de hacerle frente al virus, no había diagnósticos, no había tratamientos, no había vacunas, nadie tenía protección previa contra él. Justamente eso es lo que provoca que sea una emergencia y eso es lo que provoca que se declare una pandemia. Y conforme se van subsanando esas carencias, entonces pues nos vamos alejando de la situación de emergencia. Entonces, probablemente sí estamos cerca de salir de esa situación de emergencia, pero no de quitarnos el COVID de encima, más bien de Qué horror. cambiar nuestra relación con el COVID. O sea, COVID va a seguir, vamos a seguir teniendo olas, probablemente 2 olas al año, vamos a seguir teniendo necesidad de diagnóstico, necesidad de vacunas, pero ya no va a ser una enfermedad nueva que digamos qué está pasando. Al contrario, vamos a saber qué es lo que está pasando y vamos a poder actuar en consecuencia. Entonces, son dos posiciones completamente diferentes. Y sí, a eso le vamos a llamar endemia, como de las Ok. otras enfermedades que tenemos, y eso Ajá. pues nos va a permitir tener otra relación con la enfermedad. Entonces, Ya. probablemente sí estamos viendo la luz al final del túnel. Esperemos que sea la salida en el otro extremo y no un tren que viene de frente hacia nosotros y nos va a pegar otra vez. ¿Y por qué dice eso, doctor? ¿Por qué ese Porque escepticismo final? porque si no, todavía si no detenemos los casos y si sigue habiendo muchos casos y si sigue generándose nuevas variantes, corremos el Ujú. riesgo de que una de esas variantes vuelva a tener capacidad fuerte de esquivar la respuesta inmune, de causar otra vez muchas enfermedades graves, de provocar muchas muertes. Mientras no tengamos una cobertura de vacunación a nivel mundial suficiente Ujú. y no tengamos protegidas a las poblaciones más vulnerables y siga habiendo muchos casos en las olas, Ujú. ese es un riesgo latente que nos pone a todos, ¿eh? Nos amenaza a Ujú. todos. Ya. Y en esta nueva relación con el COVID, ¿qué tenemos que hacer? A ver, le pongo un ejemplo. Si tenemos las dos vacunas clásicas más un refuerzo, ¿nos falta ahorita algo más, por Eh, ejemplo? Ajá, voy a parafrasear ese esquema que describiste, este, Ajá. un poco para que la gente lo identifique más como con lo que puede tener. La vacunación consta siempre de un esquema primario, le llamamos, que es la primera vacuna que recibiste, que pudo haber sido de una o de 2 dosis. Todos los Ujú. que recibimos CanSino, que fuimos 17 millones de personas, todos los que Aquí en recibimos México. CanSino, solo con una dosis ya estábamos protegidos, porque es una vacuna que está hecha para que con una dosis ya estés protegido. También la de Johnson & Johnson. Todas las otras vacunas se necesitaban 2 dosis en el esquema primario. Y luego, después de Ujú. ese esquema primario, se decidió aplicar una dosis de refuerzo. Entonces, Ujú. los que ya tenían 2 y luego les pusieron una dosis de refuerzo, pues tienen 3. Los que teníamos una y nos pusieron una de refuerzo, tenemos 2 dosis. Y Ok. luego se determinó que a los adultos mayores de 60 y a las personas mayores de 18 con alguna comorbilidad y todo el personal de salud, que ellos, porque son de mayor riesgo, todos estos que describí, se pongan un refuerzo adicional.
de tal manera que Ok. tienen el esquema primario y 2 refuerzos. Todos los Ujú. estudios que se han hecho con eso, en México poquitos, pero en muchos otros países, han visto que con esa combinación, que con ese esquema, se completa un nivel de protección suficiente para que se evite la muerte, se evite la hospitalización y la situación sea mucho más manejable. Un punto fundamental con las vacunas, que fue un golpe a nuestra idea y fue pues sí nos pegó en el ánimo, fue cuando descubrimos que las vacunas no prevenían el contagio. Las vacunas Bien. no previenen el contagio. Ahorita ya sabemos eso. Entonces, ya sabemos que el que se vacuna se previene de la enfermedad grave y de la muerte, eso ya lo sabemos, y Ujú. que no previenen el contagio, por lo tanto, el contagio lo tenemos que prevenir de otra manera. Cubrebocas, ventilación, sana distancia, ahorita platicamos de eso. Pero entonces, en esta nueva normalidad, en este camino de construir la nueva normalidad, justamente un componente fundamental son las vacunas, porque con Sí. las vacunas hasta ahorita, para cómo está el esquema, 2 refuerzos nos van a ayudar a sacar del riesgo a todos esos y conforme se vaya viendo un poquito más adelante lo que hay, lo que no se necesita, entonces vamos a ver si se necesitan dosis de refuerzo adicionales para los grupos de riesgo alto. Por lo Ya. pronto, México ya puso esos 2 refuerzos en los de alto riesgo y avanzó al mismo tiempo en la vacunación de los menores de 11 años, que siempre había sido el grupo pues, más rezagado por varias razones técnicas y que ya ahorita se está completando casi ya hasta la vacunación de los de 5 años en estos días, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, el gobierno acaba de decir, ya no hay necesidad de cubrebocas en zonas al aire libre, solamente, y es opcional, pues en zonas cerradas. ¿Usted qué piensa de las medidas que debemos de tomar para Sí. seguirnos cuidando o no cuidarnos? ¿Bajamos la guardia? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, el punto fundamental aquí es entender el mensaje que da el gobierno, porque los lineamientos que están sacando recientemente dicen que en espacios abiertos donde haya sana distancia se puede prescindir del cubrebocas, pero que se recomienda usar el cubrebocas en espacios abiertos donde se pierda la sana distancia. Ahí muchísimo Mm, ojo, ¿eh? En eso no espacios, se entiende bien. Ujú, no, pero ahí está en la tablita. Claramente la ujú, tablita dice, en espacios abiertos donde se pierda la sana distancia, se recomienda usar el cubrebocas. Y esto es en las gradas de un estadio, en un concierto ujú, masivo, en una manifestación, en un evento al aire libre masivo, ujú, cubrebocas, y en espacios cerrados donde se pierda la sana distancia o haya mala ventilación, también se ujú, recomienda usar el cubrebocas. Además, el documento muy claramente lo especifica, si no estás vacunado o si tienes alguna condición de inmunocompromiso, o sea que tu cuerpo esté un poquito más débil en las defensas, se recomienda utilizar el cubrebocas. Entonces, este es el mensaje que tenemos que dar, el de dónde sí se recomienda usarlo, porque ya ujú. generamos entre todos una actitud o una posición frente al cubrebocas durante mucho tiempo, la gente lo acepta muy bien y tenemos que seguir Ujú. utilizándolo, sobre todo en las situaciones de riesgo. Y ahorita, si Ya. quieres, abordamos un poquito por qué es importante seguirlo utilizando en esas situaciones de riesgo. ¿Por qué? De una vez, doctor, De una antes de vez, que se nos va. sí, porque mira, acuérdate que las olas, o sea, las olas son inevitables, las olas de Ajá. epidemia son inevitables. Nadie se salva, nadie en el mundo se salva. Y el que pensamos que se había salvado no se salvó. O sea, todos dijeron, es que Singapur, es que Hong Kong, es que en Nueva Zelanda sí saben y en México no, es que en China, nada. A todos, en cuanto bajaron las medidas, les entró la ola fuertísima. Ujú. A todos los países. Entonces, cuando vemos que ya empieza una nueva ola en el mundo, que es lo que está pasando ahorita,
ahorita ya empezó una nueva ola en el mundo. Estrictamente De sería COVID, la de Omicron, ¿o cuál? otra ola de Omicron. O sea, la tercera ola de Ajá. Omicron es la sexta ola de COVID a nivel Ujú. mundial. Ya estamos viendo alerta en Alemania por hospitales saturados, y ya estamos viendo alerta en el Reino Unido por hospitales saturados, ya estamos viendo en Suiza que están pidiendo otra vez cubrebocas. Vamos a ver en España en poquitos días que van a cambiar la manera en la que informan de la epidemia. Ya estamos viendo en Canadá y en Estados Unidos que empiezan a cerrar escuelas, que empiezan a cerrar centros de trabajo, que empiezan porque ya habían detectado el virus circulando en aguas residuales hace unas semanas y ya empezaron a tener los casos, y en cuestión de días van a empezar a tener hospitales otra vez con mayor afluencia, y en unas semanas van a empezar a tener incremento en las muertes. Este es un fenómeno mundial y México no está, o sea, no se escapa de eso. Entonces, si nosotros dejamos que el virus llegue y no le ponemos ni siquiera la barrera del cubrebocas, pues va a entrar un poquito más rápido. Pero si Ujú. tenemos el cubrebocas, estos poquitos casos que van a ir llegando poco a poco van a encontrar primero a la población vacunada y segundo el cubrebocas, y eso no va a provocar tantos contagios en la comunidad. Entonces, por eso es fundamental ahorita que todavía no empieza la siguiente ola, que Ya. sigamos con el cubrebocas, sobre todo en estos lugares de alto riesgo, para poder frenar la llegada de la sexta ola. Ya, por ejemplo, en los aviones, los aeropuertos que nos han dicho que va a ser Exactamente. De opcional. hecho, ayer, antier, la autoridad de los aeropuertos y de la Ujú, aeronavegación dijo que ya era opcional. Y ujú, eso no está bien, porque los aviones y los aeropuertos son un sitio de riesgo particularmente alto, porque hay personas de muchos países, ¿sí?, que están viajando, que se van a encontrar ahí y que pueden tener riesgo de contagio ahí. Además, cuando la gente está enferma y ya tiene un viaje programado, lo más probable es que no lo vaya a sí, cancelar así es. y que lo vaya a llevar a cabo y que vaya a estar Ujú, viajando enferma. Y como ya le dijeron, pues si quieres úsalo y si no lo uses y si no, no. Entonces la gente ya no va a traer el cubrebocas porque es incómodo y porque hasta cierto punto, cuando la mayoría empieza ya a quitarse el cubrebocas, pues son ujú. pocos los que tienen que vencer esa resistencia o esa, ¿cómo llamarlo? Esa otra mayoría. Y entonces, pues mejor todo el mundo acaba casi quitándoselo y son poquitos los que lo conservan, ¿no? Porque empiezan a ser Mm. señalados y empiezan a ser, pues, acosados por los que no traen cubrebocas. Esto es un fenómeno que lo hemos visto en todos los sentidos. El otro punto, y que lo van a empezar a ver en las siguientes semanas, es que el personal de las aerolíneas va a comenzar a contagiarse de COVID y se va a ausentar y van a tener problemas operativos por eso, igual en los aeropuertos. Guau. Entonces, sí llama la atención que se tome una decisión de ese tipo en este momento precisamente donde estamos empezando a ver la nueva ola y donde justamente a través de los aviones es por donde va a llegar la ola al país. Entonces, Guau, ¿y por qué estamos haciendo entonces eso? ¿Es un error realmente? porque yo pienso también que ya se han encontrado muchos problemas en los aeropuertos y en los aviones con la gente que no quiere usar cubrebocas. Y también está esta idea de que ya quitarnos el cubrebocas ya es el símbolo de que ya acabamos, ¿no? Y ese es un error que pues, probablemente muchos, muchos están cometiendo, ¿no? Afortunadamente en México no hemos tenido problema con el uso del cubrebocas. La gente lo Sí, pero aceptó muy bueno, bien. pero sí, yo ya empecé a ver mucha gente que antes usaba cubrebocas y ahora no en Y las ahora no. calles, o sea, como Sí, que dicen, pues ya la libramos, o sea, como que se dio el banderazo sí, y pero también un pues, poco ahí es responsabilidad de los medios, porque los medios pusieron en sus primeras planas adiós al cubrebocas y no leyeron bien ujú, el documento. Eso también ha sido algo que hemos estado criticando, incluso pues como que se ha generado cierta polémica porque pues eso no dice el ujú. documento. O sea, ¿por qué están diciendo eso si eso no dice el documento, no? El documento dice: yo, la autoridad, te recomiendo que lo uses.
¿Por Ah, qué, ok. por qué se hace esa otra interpretación? ¿No? O sea, también es un poco entrarle a este juego que se provocó de quién dice cuándo sí, quién dice cuándo no, si es obligatorio, si no, y es un problema que ya hubiéramos tenido resuelto, ¿no? O sea, pero bueno, aquí estamos hablando del cubrebocas todavía. Caray, es increíble. A ver, déjeme entrar a un punto que creo que también crea confusión. Sí, Hay Marta. quienes dicen que hay que vacunarse de Omicron exclusivamente, como están haciendo en Estados Unidos. Ah, ¿Es así o nos sirve cualquier vacuna? pues ahorita lo que se ha visto es que cualquier vacuna de refuerzo sirve. Ujú, Eh, También vemos, por ejemplo, que Estados Unidos tuvo muy rápido esa vacuna de refuerzo específico con Omicron y el virus original, ¿no? Que es una vacuna bivalente y que luego ya la tuvieron lista en cuanto se pudo y ahora pues la producción está dedicándose a eso y la distribución y la venta también está siendo, digamos, acaparada por esa vacuna y ujú, en Estados Unidos la están usando. De hecho, pues es prácticamente uno de los únicos países que está utilizando este refuerzo. También porque Pfizer y Moderna son los únicos productores que la tienen ahorita lista esa vacuna. ujú. No es, o sea, no es tan necesaria Ah, porque ya bueno. se vio que las otras vacunas protegen contra Omicron y sus variantes y sus subvariantes, perdón. Entonces, Ujú, no hay que caer en esta idea de que cualquier producto que saquen lo tenemos que utilizar. Aquí ya va a ya, haber que empezar a ver con un poquito más de detenimiento y con cierto ojo crítico de, pues, qué está pasando, porque no perdamos de vista que detrás de eso también hay un interés comercial muy importante de y acuerdo, no se puede hacer a un lado. La industria farmacéutica es fundamental, es indispensable, pero tiene intereses económicos y no podemos dejar de verlos. de Entonces, acuerdo. quien va a determinar si se necesita o no el refuerzo y con cuál vacuna puede o debe hacerse, va a ser los grupos técnicos especializados en los países y en la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahorita en Muy México bien. Ujú. ni siquiera se ha pensado en traer esa vacuna y esperemos que, parece que Astra está sacando una modificación ya y pronto seguro va a haber disponible y probablemente sí la ronda de vacunación en el 2023 es Ujú. así, la ronda de refuerzo sea específica con esa y se ponga en los grupos de alto riesgo, ¿no? Ya. Déjame pasar ahora entonces a la nueva advertencia que acaba de hacer la Organización Mundial de la Salud en torno al COVID largo, doctor. Sí, ¿Qué estamos haciendo ahí y qué tan preocupante es? sí. Pues ese es el otro gran tema, ¿no? La condición post-COVID va a generar una Ujú. carga de enfermedad de la que no tenemos idea. Primero, si nos explica en qué consisten los Sí. síntomas, qué produce. Bueno, la condición post-COVID es, hay una definición técnica para eso y es la aparición o la persistencia de síntomas parecidos a los del COVID o nuevos que no se habían tenido 3 meses después de haber padecido COVID que duren por más de 4 semanas y que no se expliquen con alguna otra causa. Esto es Esto falta de aire, pues es que es de todo, o sea, mm, desde dificultades para la concentración, insomnio, ansiedad, eh, dificultad respiratoria, cansancio, problemas cardiovasculares, es de todo. Aquí, ya, ante lo que estamos, es primero ante un fenómeno desconocido, que eso quede bien claro. Nunca habíamos estado en algo así, entonces tampoco es de que alguien sabe cómo hacerle, ¿eh? Si alguien llega y te dice, yo ya sé cómo hacerle, no, espérate, o sea, mm, nadie sabe cómo hacerle. El llamado de la Organización Mundial de la Salud es, necesitamos una agenda de investigación para saber qué onda con esto, de qué tamaño es. ujú, Necesitamos visibilizar el tema y tener una ujú, estrategia. Los países necesitan tener una estrategia para atender a todos esos enfermos. Entonces, estamos aquí
y voy a regresar un poquito al tema del asunto de la industria y de los intereses, porque estamos también aquí ante un riesgo de patologizar la vida cotidiana y donde vamos a decir, es que todo lo que te pase después de que te dio COVID es que es post-COVID y entonces tienes que hacerte un estudio y tienes que comprar un medicamento y tienes que estar enfermo, ¿no? Tenemos que volver a trazar una línea divisoria entre la salud y la enfermedad y tenemos que tener definiciones operativas muy claras, porque si no, lo que va a pasar es, por un lado, patologizar la vida cotidiana y entonces eso va a generar pues un mercado muy atractivo para que te hagas estudios clínicos, para que te tomes las vitaminas, para que vengas a la consulta, para que te hospitalices, para que te hagas un check-up. Eso es un negocio absolutamente rentable, ¿no? Pero por otro lado, vas a tener a las aseguradoras o a las instituciones de aseguramiento de la población que van a decir, espérame, a mí no me alcanza para esto. No te puedo pagar todo esto y entonces no van a pagarle a nadie porque pues es tanto que no va a alcanzarles a pagar, ¿no? Porque tú vas a llegar y les vas a decir, oye, este estudio necesito y como no está bien trazado y bien delimitado dónde empieza y dónde acaba, entonces pues ellos van a defender también sus intereses. Y en medio se van a quedar los pacientes con sus dolencias, perdidos, sin que los atiendan bien, sin que les den tratamiento. Entonces se necesita una agenda libre de conflicto de intereses, de preferencia guiada por la academia, ¿no? Idealmente los consejos de las especialidades, la academia de medicina, las universidades, para que digamos, esto es lo que vamos a decir que es condición post-COVID, lo vamos a diagnosticar así, lo vamos a tratar así, y en cada especialidad y subespecialidad que vayan haciendo lo mismo. Porque de lo contrario, pues, ¿qué va a pasar? Lo que ya estamos viendo. El laboratorio fulano te manda un correo diciéndote, hazte un check-up, cuesta tanto, y no vaya a ser que tengas algo, ¿no? Y entonces la gente misma va a ir a pedirle eso mismo al IMSS y entonces se va a hacer un colapso de los servicios de salud. Por otro lado, sí va a haber enfermedad y va a haber ausentismo y va a haber presentismo, que es esto de que la gente está en sus trabajos pero no está bien, no está trabajando bien, va a haber incapacidades, va a haber... Entonces, necesitamos una agenda nacional que incluya una parte asistencial y una parte de investigación y un presupuesto específico en el presupuesto de la salud que vaya a hacer frente a esto, porque le va a cargar la demanda a los servicios de salud en el país. Ya lo creo. Doctor, es un gran tema este. Apenas si entramos, ahora sí que una probadita. Espero seguir platicando con usted porque ya se nos acabó el tiempo. No, hombre, con muchísimo gusto, Marta. Ya sabes que aquí estamos a la orden. Padrísimo. Mil gracias, doctor. Gusto en saludarlo. Chao. Que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.